Básicamente, la intención de esta mañana o de esta tarde más bien es compartir con ustedes una historia, pero la historia es lo que está pasando en la formación profesional de América Latina. ¿Cuáles son los cambios que están sucediendo en instituciones similares y qué son las respuestas o las buenas prácticas que pueden eventualmente ser útiles para lo que El Salvador quiere hacer en el contexto de la integración de los distintos sistemas de formación y de el impulso de estas nuevas tendencias como las competencias digitales y otras tendencias que están cambiando la formación profesional en América Latina? Entonces, de eso se trata. En los próximos 30 minutos intentaré contarles esa historia y espero que de esta historia puedan salir lecciones útiles para tomar decisiones, que es al final de cuentas lo más importante. ¿Cuáles son algunos de los desafíos globales que están moldeando la formación en América Latina, los procesos de cambio en los sistemas de educación técnica y de formación profesional? ¿Cuál es el estado hoy de la formación profesional, específicamente en las áreas que a ustedes les interesa, incluyendo los temas de la integración de los sistemas de educación? ¿Cuáles son algunas de las cosas que están funcionando razonablemente bien? Porque no hay una práctica perfecta, pero sí hay cosas que están pasando que pueden ser de utilidad. Y finalmente, desde la OIT, ¿qué es lo que se recomienda hacer frente a esos procesos de cambio? Básicamente, si uno observa esos desafíos a nivel internacional y sobre todo en la región, una de las cosas que más está cambiando es el mundo del trabajo, que es esencialmente al cual va dirigida la acción del INSAFOR y de muchos de los centros de formación que están aquí representados, que son socios estratégicos del INSAFOR en la entrega de los servicios formativos que ustedes ofrecen. Esos cambios que están sucediendo hoy en el mundo del trabajo han sido estudiados por la OIT a raíz de sus 100 años de aniversario, que estamos este año celebrando 100 años de existencia, y lo que la OIT ha estado intentando es entender cuáles son las fuerzas que están modificando el mundo del trabajo actual. Muchos de ustedes habrán escuchado de todas estas nuevas formas de vincularse al mundo productivo, por ejemplo, Uber y todas estas plataformas nuevas que generan un tipo de relación que no existía antes y que muchas veces ni siquiera estamos preparados para regularlas. Por ejemplo, ¿qué es un chofer de Uber? ¿Es un trabajador? ¿Es un empresario? ¿Es un trabajador autónomo? ¿Debe o no pagar la seguridad social? ¿Tiene o no derechos laborales? ¿O estos chicos que andan en la bicicleta con las hamburguesas en la espalda? ¿Qué pasa si los atropella un camión? Estas formas nuevas de trabajar han sido potenciadas por la tecnología, pero muchas veces los países no han logrado todavía adaptar su legislación a ellos. Y esta tecnología que ha generado nuevos puestos de trabajo está también destruyendo otros puestos de trabajo. Hay cosas que ya no se ocupan humanos y los pueden hacer más fácil, más barato y mejor las máquinas. Todos estos procesos de cambio hacen que la gente se pregunte, bueno, al final, ¿vamos a terminar mejor o vamos a terminar peor producto de esta revolución industrial? Cuando la OIT nació en 1919, nació después de una revolución industrial, de la primera. Y entonces los que estaban dedicados a cambiarle las cerraduras a los caballos, porque el medio de transporte básicamente eran carretas jaladas por caballos, perdieron los empleos, y quienes ganaron los empleos fueron los que se estaban dedicando a hacer motores de combustión y vehículos para poder transportar a las personas. Entonces, la primera revolución industrial, una de las cosas que cambió fue la manera en que nos transportábamos. Ya no nos transportábamos a caballo ni en carretas, sino que nos transportábamos en vehículos. Eso causó una destrucción masiva de empleos. Todos aquellos que se dedicaban a el viejo modo de transporte perdieron su empleo, o la mayoría, y ganaron empleos aquellos que se dedicaban a utilizar la nueva tecnología para movilizar a las personas a través de los vehículos. Entonces, toda revolución industrial significa una dinámica en donde hay unos empleos que se destruyen y hay otros empleos que se crean. ¿Cuál es el balance neto y de qué depende? Esa ha sido la pregunta que ha estado haciéndose la OIT a raíz de su 100 aniversario y de la cuarta revolución industrial. Y dentro de las cosas que se han estado analizando son estas fuerzas que son las que al final están cambiando el mundo del trabajo. La demografía, hay un gran cambio generacional y El Salvador no está exento de eso. Hay todo un cambio también a partir de la tecnología y ustedes van a conversar mucho sobre ese tema el día de hoy.
El cambio climático también está modificando la manera en que trabajamos, los patrones de consumo y de producción, y por supuesto los fenómenos de la globalización que generan nuevos modelos de negocio. Pero al final todo eso va a resultar en que los salvadoreños van a tener más empleo o van a tener menos empleo. Todos estos cambios generan mucha ansiedad y hay algunos alarmistas que dicen, bueno, ya ahora sí se acabó el mundo del empleo como lo conocíamos y los robots van a sustituir a los humanos y nos vamos a quedar sin trabajo. Porque los robots vienen y la velocidad a la que vienen va a depender básicamente de los salarios y del costo de la tecnología. En la medida en que baje el costo de un robot y suba el costo de un humano, va a haber una sustitución de humanos por robots. Y entonces al final nos vamos a quedar sin empleo. Y mucha gente le tiene miedo a este proceso, la cuarta revolución industrial, porque la gente teme el impacto de eso en el empleo. Porque ya hoy nos hacen falta empleos. Ustedes hicieron la feria hace poco, en agosto, 5,000 empleos, y algunas de las empresas que estaban ahí dicen que recibieron 10 veces más ofertas que los puestos que tenían disponibles. En Panamá, la semana antepasada, hubo una feria de empleo en donde habían más o menos, creo que eran también como 3,000 ofertas o menos, 400 empleos y recibieron 20,000 ofertas de formación, ofertas de personas que querían 400 empleos. Esta transformación demográfica tiene mucho que ver con todo eso también, porque lo que tenemos es una transición en donde hay muchísima gente joven ingresando hoy al mercado de trabajo por la composición demográfica en nuestros países, y no hay suficientes empleos, porque no hay suficientes empresas, porque no hay suficientes empresas rentables, sostenibles, capaces de crear los empleos que la gente está demandando. Entonces, ¿qué efecto va a tener ahora la tecnología si ya hoy no nos alcanzan los empleos para toda la gente que los ocupa? ¿Cómo va a impactar este cambio tecnológico en esa dinámica de creación de empleos? Esa es una de las grandes preguntas que se está haciendo la humanidad, y no solo El Salvador, hoy. Y la respuesta de la OIT básicamente es que el futuro del trabajo no puede ser cualquier futuro del trabajo. El futuro del trabajo tiene que ser el futuro del trabajo que queremos. ¿Y qué significa que queremos? Significa que el futuro del trabajo no es una cosa predeterminada por terceros, y su impacto va a depender mucho de las acciones que ustedes tomen hoy. Si El Salvador logra definir apuestas de transformación productiva para generar empresas que produzcan los empleos, y el INSAFOR logra hacer muy bien su tarea, y las universidades y el sistema educativo, para proveer de talento a esos nuevos empleos, es muy posible que el futuro del trabajo sea mucho más promisorio que el de hoy. Porque entonces los trabajos rutinarios que ocupan solamente fuerza física probablemente van a ser sustituidos por trabajos más interesantes para que las personas puedan tener un mejor salario, más productividad y probablemente hacer un trabajo más interesante. Entonces, el futuro del trabajo puede ser mejor, pero va a depender de las decisiones que los países tomen. Y los países no son construcciones abstractas, son personas. Son personas que están en el gobierno, son personas que están en la empresa privada, son personas que están en las instituciones como el INSAFOR, son las personas que están en los centros de formación. Son las decisiones de estas colectividades las que pueden hacer que el futuro del trabajo sea muy bueno o que el futuro del trabajo realmente sea muy difícil para las personas, sobre todo que tienen menos cualificaciones. Entonces, el mensaje básicamente a los 100 años de la OIT, después de haber estado estudiando qué está pasando en el mundo, producto de la tecnología, del cambio climático, de los cambios demográficos y todas estas historias, no hay un futuro del trabajo predeterminado. El futuro del trabajo se va a construir a partir de las decisiones que ustedes tomen y a partir de la tenacidad y el esfuerzo del jardinero de don Ricardo. ¿Cuáles son algunas de las conversaciones que están surgiendo a raíz de todos estos cambios que están pasando hoy en el mundo? Yo quisiera solamente mencionar 4 que me parece que son importantes. Hay una realidad, y es que hay un nuevo paradigma de producción asociado a la industria 4.0 que está potenciando modelos de negocios distintos, y esos modelos de negocios están cambiando revolucionariamente la forma en que se hacía antes o que se hace ahora la producción. Por ejemplo, del tema de que la empresa más grande de taxis del mundo no tiene un taxi, o que ahora la principal plataforma para hotelería no tiene un solo cuarto. Entonces comienzan a surgir nuevas formas de vinculación con el mundo productivo. Entonces, en países desarrollados, la cantidad de personas que trabajan para plataformas digitales llega hasta el 15%, por ejemplo, en algunos países europeos.
Es decir, hasta 15% trabaja ya no para un empleador, porque si ustedes le preguntan a Uber, ellos le van a decir: yo no soy empleador de nadie, o por lo menos ninguno de estos choferes. Yo pongo una plataforma en donde la gente se conecta, pero estas personas que tienen un carro, que anda haciendo un servicio de Uber, no trabaja para mí. Yo lo que le proveo es una herramienta tecnológica a través de la cual esta persona se pone en contacto con otra persona que ocupa su servicio. Entonces, todos estos modelos de negocio no existían, y estas nuevas formas de vinculación con la producción cambian radicalmente el mundo del trabajo tradicional. Entonces, aquella idea de un empleador, un trabajador, no es más la relación de trabajo que se va a comenzar a dar. Y como les decía, ya en algunos países desarrollados, esto que se llaman trabajadores digitales, que trabajan para plataformas, alcanza hasta el 15% del total de la población ocupada. Entonces ya no es un fenómeno marginal, y está creciendo muchísimo más rápido que las otras formas de empleo. Entonces, esta dinámica realmente plantea un gran cambio en los modelos de producción, en la forma de utilizar la tecnología para producir servicios y bienes, y obviamente plantea nuevos retos. Porque, para empezar, por ejemplo, todos los códigos de trabajo de nuestros países son pre-internet. Cuando se diseñaron las reglas del juego en el mundo del trabajo, no existía internet. Entonces tenemos reglas diseñadas para un mundo del trabajo que cada vez más va a ser el mundo del pasado y no del futuro. Hay una demanda por nuevas habilidades, porque para poder utilizar estas tecnologías y para poder insertarse con éxito, no basta con lo que yo sabía hacer. Y entonces la forma tradicional de preparar a las personas para el mundo del trabajo cambia, no solo en los contenidos, sino también en la manera de enseñar y de aprender. Y todas las nuevas formas pedagógicas que se utilizan ahora, basada en retos, y todas estas formas más creativas de vincular a la gente con procesos de aprendizaje para absorber también competencias o desarrollar competencias blandas, es un cambio muy radical respecto a lo que teníamos. Hay una dinámica de creación y destrucción de empleos. En los 90 los franceses estaban horrorizados con internet y decían: bueno, esto sí, aquí se acabó el mundo, porque ahora internet nos va a destruir los empleos, y ahora la gente va a hacer todo por internet, entonces se van a perder los empleos de los bancos y se van a perder una serie de empleos. Bueno, hicieron un estudio de 10 años de haber comenzado internet. ¿Qué encontraron? Encontraron que se perdieron 600,000 empleos, pero también encontraron que en el mismo tiempo se creó 1,000,000 de empleos nuevos. Entonces, por supuesto, estas revoluciones tecnológicas producen eso. Unos empleos se pierden, otros empleos se ganan. ¿Qué tan rápido se crean empleos y qué tan rápido se destruyen empleos? De nuevo, es una decisión que tiene mucho que ver con las políticas que los países asumen, con las acciones que las empresas toman, con las decisiones que las personas toman. Y lo que sí preocupa, y quizás es un tema muy importante para INSAFORP, es cómo hacer para repartir bien las oportunidades que dan acceso al nuevo mundo del trabajo. ¿Por qué repartir bien? Porque muchos de los empleos que se están destruyendo tienen que ver con ocupaciones de bajo nivel de cualificación, las cosas más rutinarias, en donde fácilmente se puede sustituir personas por máquinas. Para mencionar un caso, la corta de caña. Aquí hay 20,000 personas que dependen de eso. Bueno, la corta de caña, en casi todos los vecinos de ustedes los hacen máquinas. Si ustedes mecanizan la corta de caña, se quedan 20,000 personas sin empleo. Ahora, esas 20,000 personas no son las que van a ocupar los cargos o los puestos en los call centers, o por lo menos no inmediatamente. Entonces, ¿cómo se hacen esas transiciones para que aquellos puestos que se destruyen, o que esas personas que estaban ocupando puestos en donde ya no es necesario las personas, ahora las máquinas lo van a hacer? ¿Cómo hacer para que esas personas puedan migrar con las competencias correctas a los empleos futuros o los empleos modernos que tienen otro nivel de demanda en términos de habilidades? Y allí juega un rol fundamental lo que hace INSAFORP, porque INSAFORP puede ayudar a habilitar a esas personas justamente a desarrollar las habilidades y las competencias que son indispensables para la nueva economía. Y la nueva economía no es la que viene en 20 años, es que ya está aquí. Si ustedes van a muchas de las fábricas en Ironman, estoy seguro que eso es absolutamente Revolución 4.0. Y el INSAFORP está ahí y está ayudando a que personas de El Salvador sean capaces de desarrollarse en una industria de punta a nivel global y trabajar con éxito para expandir un clúster de aeronáutica en este país. Entonces, yo creo que ese es un excelente ejemplo del tipo de rol que puede hacer el INSAFORP
en desarrollar esas habilidades y esas competencias. Esto es un estudio que hace poco hizo Accenture, y perdón que está en inglés, pero la idea es muy simple. Ellos estudiaron estos países de aquí: Inglaterra, Reino Unido, digamos, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, Brasil y Sudáfrica. Países muy industrializados, países con distintos niveles de desarrollo, y una de las cosas que analizaron fue esencialmente cómo están distribuidos los empleos, las personas ocupadas, por tipo de ocupación, y sobre todo aquellas ocupaciones que se pueden aumentar gracias a la tecnología versus aquellas que se pueden reducir o sustituir por máquinas en lugar de humanos. Lo que uno ve es que, por ejemplo, esta parte morada son las cosas que van a aumentar gracias a la tecnología, es decir, el tipo de empleo que puede crecer. Lo azul son los empleos que van a ser fácilmente mecanizables y que están en riesgo de perderse. Entonces, el impacto del cambio tecnológico no va a ser igual según el país o según el sector. Cuando uno analiza estructuras productivas como la de estos países, hay países que claramente están en mejor posición, porque tienen la mayoría de sus personas trabajadoras ocupadas hoy justo en el tipo de trabajo que tiene futuro y que va a aumentar y que va a crecer. En cambio, países como Sudáfrica la van a tener más difícil, porque el grueso de su mano de obra justamente está en las ocupaciones que están más en riesgo de desaparecer. Sería muy interesante hacer el ejercicio por El Salvador y saber dónde está su fuerza de trabajo en relación con las ocupaciones con futuro o con riesgos de ser desplazadas. Otro dato interesante de ese estudio tiene que ver con la proporción del tiempo que utilizan los trabajadores en su día laboral en relación con estas tres cosas. Con parte del tiempo lo utilizan para actividades que pueden aumentar gracias a la tecnología o que pueden ser fácilmente automatizables. Y aquellos trabajadores que tienen o que están desarrollando actividades más complejas, típicamente pasan una mayor parte del tiempo, que es este azul aquí, 89%, haciendo cosas que la tecnología más bien va a permitir potenciar. En cambio, aquellos trabajadores en actividades más simples pasan mucho del tiempo, 57%, en actividades que son fácilmente sustituibles. Entonces, ni siquiera estamos hablando de que el empleo desaparece. Puede ser que algunas tareas de una ocupación específica cambien o son sustituidas por máquinas. Y cada vez más probablemente el mundo lo que va a evolucionar es, en lugar de tener empleos de horarios de 8 a 5, lo que van a ver son tareas y proyectos. Y probablemente ustedes lo van a contratar, a la gente joven que va a entrar al mundo del trabajo en los próximos 5 o 6 años, los van a contratar para hacer tareas, más que para venir a tener un empleo. Entonces posiblemente van a hacer tareas para varios empleadores. Entonces probablemente por la mañana trabajan para el BAC diseñándole un sistema de ciberseguridad, y por la tarde van a estar trabajando para Airbnb desarrollando un algoritmo para facilitar la búsqueda de hoteles de turismo rural en Guatemala. Y mañana probablemente estarán trabajando para otro, porque entonces lo que está sucediendo es que el trabajo se está fragmentando en tareas o en proyectos. Y entonces la dinámica es absolutamente distinta a la dinámica de que a mí me contratan para estar de 8 a 5 sentado haciendo alguna cosa que en teoría es muy rutinaria y que todos los días va a ser más o menos lo mismo. Entonces, esta fragmentación de las tareas en una ocupación va a generar una dinámica distinta también en el modelo de contratación. Una de las cosas, hablando de las habilidades que se van a demandar, y esta está súper documentada también, al final, todo tipo de encuestas, cuando le preguntan a las empresas, cuando usted tiene que decidir a quién contrata, ¿cuál es la competencia que realmente a usted lo hace tomar la decisión final? ¿Es el título que esta persona tiene, lo que dice que sabe? ¿O tiene más que ver aquellas habilidades, actitudes que son las que al final deciden el éxito de esa persona en la empresa? Bueno, resulta que la mayoría de empresas lo que dicen es que ellos le ponen más atención a las competencias socioemocionales que incluso aquellas competencias técnicas específicas. Porque muchas empresas parten del principio que la competencia técnica la van a aprender en la empresa. A mí lo que me interesa es realmente las habilidades blandas, esas actitudes y la parte de los valores de la persona. Y es muy probable que esa parte, que es la parte humana, sea la parte no sustituible por máquinas.
Porque la parte más específica, que es tal vez una tarea más técnica y más rutinaria, esa es más reemplazable. Pero esa relación humana, la empatía, la capacidad creativa y muchas de esas cosas que distinguen a los humanos de las máquinas son probablemente las que nos van a permitir el éxito en el nuevo mundo del trabajo. Y esas habilidades son más difíciles de desarrollar porque no se desarrollan con una pizarra en un aula. Entonces hay que pensar en las nuevas formas de desarrollar el talento humano para que las personas puedan adquirir el tipo de habilidades que le va a dar éxito en ese nuevo mundo del trabajo que viene. Esto de nuevo es una constatación de lo mismo. Este es un análisis interesante que hicieron en Estados Unidos. Este es el estudio de los Estados Unidos, en donde básicamente lo que analizan es en un periodo de 30 años, de 1980 al 2010, cuáles son las ocupaciones o los empleos que aumentan y cuáles son los que bajan, cuáles son el tipo de empleo que tiene futuro y cuál es el tipo de empleo que está cada vez menos exitoso. Esta línea amarilla, la peor de todas, es la que tiene bajo contenido en competencias socioemocionales y bajo contenido en conocimientos matemáticos, como un proxy de lo que llaman STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. En cambio, la azul de arriba o la verde, bueno, no sé ni qué color es, pero la primera de arriba es alto contenido social y alto contenido en matemática. Curiosamente, la segunda tiene baja matemática, pero alto contenido social. Que a veces alguna gente dice, bueno, no, Dios guarde, no estudien ciencias sociales porque eso no tiene futuro, y solo STEM, y solo ciencia y tecnología y matemática porque todo lo demás es un fracaso. Bueno, resulta que la evidencia lo que muestra es que hay una combinación. En efecto, lo que más crece son esas ocupaciones que tienen alto contenido matemático, pero también habilidades sociales desarrolladas, la parte empática, la parte humana. Y la segunda, más exitosa, es la que tiene bajo contenido en matemática, lo cual es una muy buena noticia para mucha gente que no le gusta la matemática, pero tiene un alto contenido en esa parte socioemocional. Esas son las actividades, los empleos en los Estados Unidos que en un periodo de 30 años han tenido mayor crecimiento. Ahora, para pasar rápidamente por un pantallazo de cómo está la formación profesional en América Latina, estos son datos de Sintefor que hicieron hace poco. Una de las cosas que llama la atención es que en efecto los países de América Latina están mejorando el logro educativo, es decir, hoy tenemos más gente en las escuelas que antes y tenemos más retención en secundaria que antes, pero la calidad no está creciendo de igual manera. Costa Rica pasó, por ejemplo, de invertir 4% del PIB en educación a 6% del PIB en educación y bajamos en nuestras pruebas PISA. Entonces, no necesariamente gastar más significa que logramos mejores resultados en términos de aprendizaje. Entonces, el tema de la calidad es un gran reto y la calidad pasa por reinventar la manera en que estamos tratando de transmitir conocimiento a las personas. Porque si ustedes van a una empresa moderna, por ejemplo, estas empresas creativas, todas las empresas estas que se dedican, por ejemplo, a mercadeo, a diseño digital, que son empresas ultramodernas, eso parece un club campestre. No sé si ustedes han tenido oportunidad. Ahí tienen una hamaca, una máquina de capuchino, tienen un sillón para que se sienten ahí a ver para el techo, a ver si se les ocurre alguna idea brillante. O sea, no se parece, la gente llega en chancletas, hay popcorn en la esquina. O sea, no se parece en nada a la empresa esa del cubículo de 2x2, todos con corbata, todos con la computadora al frente. Los ambientes de las empresas modernas están cambiando radicalmente. Pero si uno va a ver las aulas no han cambiado desde que se fundó probablemente el Ministerio de Educación en El Salvador. Las aulas se ven casi igual que hace 50 años, casi igual que hace 60 años. Habría que ver las de los centros de formación. Pero si los espacios en donde la gente trabaja ha cambiado tanto, ¿por qué los espacios en donde la gente aprende no está cambiando? Ahí tenemos un cortocircuito. No estamos usando las herramientas correctas, no estamos intentando transmitir valores y destrezas de manera combinada en formas creativas y seguimos intentando que la gente memorice todo y que después de todo podemos usar con Google. Igual da igual, porque a la vuelta de esquina, si se les olvidó la fecha, cualquier cosa la buscan en Google. Necesitamos reinventar la educación y necesitamos reinventar la manera en que intentamos desarrollar el talento de las personas para poder mantener alguna cercanía con la forma en que está evolucionando el mundo del trabajo y las empresas. En términos de género, lo que uno observa es que hay un mayor equilibrio que antes. Esto es una buena noticia. Entonces, las mujeres hoy, en muchos países incluso hay más mujeres que hombres
El Salvador es uno de los países que destaca en términos de que hay una proporción muy grande de mujeres en la formación profesional. El problema es que muchas veces hay ciertas barreras que hacen que las mujeres opten por carreras que tienen menos empleo y más bajos salarios. Entonces, aunque es una muy buena noticia que hay más mujeres que hombres en algunos lados, o por lo menos un cierto equilibrio, hay todavía barreras estructurales que hay que enfrentar. Una cosa muy interesante es que está cambiando la composición etaria de la gente que está estudiando. Estos son los datos de América Latina. Y aunque todavía hay una gran concentración en la población de 15 a 24, comienza a haber un importante repunte de personas en las aulas de más de 35 años. Posiblemente motivado por todo esto que estamos hablando, el cambio tecnológico hace que la gente necesite volver a desarrollar competencias, actualizarse, y el tema de la formación a lo largo de la vida, que es uno de los temas centrales de la conversación que va a tener ahora ustedes con Liliana, es una de las tendencias muy notorias en América Latina. Está cambiando la composición y por ende va a haber que adaptarse también a este otro grupo que está comenzando a visitar más los centros de formación. En general, estos son 4 problemas típicos que uno se topa en la formación profesional y en los sistemas de formación en América Latina, que es la desarticulación entre etapas. Entonces, la formación profesional en el INSAFORP se vuelve una calle sin salida, porque yo con el título no me sirve para nada si quiero ir a la universidad. Entonces, en la universidad empiezo de cero, a pesar de que ya estuve aquí tal vez en un programa de 2 años. Entonces, ¿cómo es que si estudio 2 años y el Estado invirtió en mis 2 años, cuando paso a la siguiente etapa vuelvo a arrancar de cero? O sea, ahí hay, para empezar, un gran desperdicio de fondos públicos, pero además hace mucho menos atractivo para las personas continuar aprendiendo. Entonces, no se generan los incentivos para que las personas desarrollen sus habilidades a lo largo de la vida, continúe ese proceso formativo. Hay una jungla de cualificaciones y ahora me imagino que Liliana tocará este tema. La calidad es muy heterogénea. Entonces hay centros de todo tipo y le llaman igual técnico en computación o técnico en electricidad a un programa de 300 horas que a uno de 1600. Hay asimetrías en la información. Cuando un joven en El Salvador termina la secundaria, ¿cómo decide qué quiere hacer con su vida hacia futuro? ¿Cómo decide si quiere ir al INSAFORP o si va a la universidad? Y si va a la universidad, ¿qué información tiene para tomar esa decisión? Lo que le dice el papá, lo que le dijo el vecino, lo que le dijo la novia. ¿Con base en qué información toma esa decisión? Porque es una decisión que le marca la vida. Esa decisión, cuando llega a ese punto, le va a cambiar la vida. ¿Con qué información esa persona decide? ¿Quién lo orienta? ¿De dónde obtiene información para poder tomar una decisión lo mejor y lo más pensada posible con base en la evidencia? Bueno, puede ser que yo quiera ser filósofo, aunque las estadísticas digan que no hay un solo puesto filósofo en los 20 años que vienen para El Salvador. Pero por lo menos alguien me debería decir cuál es la información sobre el mercado de trabajo y cuáles son las ocupaciones con futuro y las que no, y cuáles son los salarios, y dónde los estudio, y qué costo tienen esas carreras, y qué posibilidades. Si voy al INSAFORP, hago una carrera de 2 años, empiezo a trabajar y a la vuelta del 3er año puedo ir a la universidad porque ya eso me lo reconocen y me lo convalidan como el primer año de la universidad. ¿Dónde está esa información? ¿Cómo la obtiene una persona que está decidiendo sobre su vida? Estas son cosas muy importantes que necesitamos mejorar en nuestros sistemas. Y ahora, pasando muy rápido por el tema de buenas prácticas, una de las cosas esenciales, y sobre esto no me voy a detener mucho, es el tema de la articulación de los sistemas de educación. Y eso es el tema de Liliana, que tiene que ver justamente con cómo se generan esas pasarelas para que alguien que sale de secundaria académica pueda ir al INSAFORP a hacer 2 años y luego pasar, por ejemplo, a la universidad. Y si quiere volver de la universidad a hacer alguna especialización, porque el INSAFORP tiene una máquina o algún politécnico tiene una máquina que no tiene la universidad y puede ir a hacer una práctica o algún tipo de articulación entre los distintos niveles, que eso sea posible. Por ejemplo, en el Brasil, usted puede empezar aquí como asistente de cocina, ayudante de cocina. Y de ese ayudante de cocina puede optar por distintas opciones que luego lo pueden convertir en un técnico en alimentos y bebidas, puede llegar a ser un sommelier, puede llegar a ser un tecnólogo en gastronomía, puede pasar a ser bachiller en economía y puede terminar en un posgrado sobre, por ejemplo, costo de negocios de alimentación o gestión de servicios de alimentos y bebidas. Entonces, el jardinero de don Ricardo puede empezar allá y puede terminar de gerente general aquí. Bueno, a diferencia del tuyo, sí estudió. Pero a esta persona que empieza a un nivel muy bajo de cualificación, puede terminar con posgrado. Porque están abiertas las vías. Hoy don Ricardo hablaba en la mañana de un programa de radio que había una ruta muy estrecha y había que hacer una avenida, una carretera de 5 carriles. Es esto.
¿Cómo se ensanchan las opciones para que las personas puedan desarrollar su talento a lo largo de la vida? ¿Cómo se les facilita que ese proceso ocurra? ¿Cómo se les abren puertas que hoy están cerradas? ¿Cómo se les abren avenidas para el desarrollo de ese talento en niveles más altos de cualificación? Y esto es posible, es una decisión. Esto no es física cuántica ni nuclear, es una decisión de cómo ustedes quieren organizar su sistema para preparar talento en El Salvador. Si como país deciden que esto es lo que quieren, son decisiones que, esto no está escrito en piedra, no es una maldición que de alguna parte del más allá vino y que nos obliga a tener sistemas absurdos. Podemos crear sistemas coherentes y podemos tener sistemas más articulados, son decisiones. La voluntad política parte de reconocer que el mundo del trabajo va por aquí. En la medida en que podamos preparar a la gente para continuar aprendiendo a lo largo de la vida, vamos a preparar a las salvadoreñas y a los salvadoreños para que tengan éxito en el mundo del trabajo que está emergiendo. Bueno, este es los marcos de cualificaciones, por ejemplo, el marco típico de 8 niveles, ahora les van a hablar más de eso, entonces sobre esto no me voy a detener. El tema de aprender en la empresa. La empresa es un lugar de aprendizaje muy importante. Y por muchos años hemos pensado que la gente tiene que ir al aula y luego, cuando termina, empieza a buscar un trabajo. Cuando en realidad lo ideal sería que esos dos espacios de aprendizaje converjan a través de la formación dual como la que tiene INSAFORP, por ejemplo, en la industria plástica. Porque esas habilidades de las que las empresas valoran mucho, las habilidades blandas, se aprenden ahí, en la empresa. Practicando trabajo en equipo, practicando disciplina, practicando que tengo que llegar a tiempo, practicando ciertas habilidades que son indispensables para tener éxito en el mundo del trabajo. Y eso no me lo enseñan en una pizarra. Entonces hay que lograr una mayor integración de esos espacios de trabajo y la formación en alternancia entre el aula y la empresa. Una cosa fundamental es la formación de los docentes. Porque muchas veces pensamos en varilla y cemento. Vamos a mejorar la formación profesional, cuántos millones se ocupan en construcción, cuánto en equipamiento, pero se nos olvida la parte más importante. El docente, el formador, la persona que está ahí al frente, que es la persona que le toca conducir ese proceso de aprendizaje. Y esa persona hay que enseñarle trucos mucho más novedosos de los que solían enseñarle en las escuelas antes. Esas personas van a tener que ser capaces de inspirar, capaces de motivar, capaces de retar a los estudiantes para que vayan más allá de lo básico, de lo mínimo, del esfuerzo más bajo. Y todo eso pasa por desarrollar sistemas de formación hechos más pensando en estas nuevas pedagogías y estos nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. Y hay varias experiencias en América Latina, aquí hay una lista de ellas. El tema del uso de la tecnología, y ya don Ricardo habló de este tema, de cómo están utilizando esas herramientas para poder llegar a más personas, que es una poderosa herramienta en época en donde todo el mundo tiene un teléfono y en donde las personas muchas veces están demasiado lejos de los centros de formación, y esta puede ser una herramienta para democratizar el acceso. El tema de uso de la tecnología, el Big Data y todas estas nuevas formas de identificar datos para hacer políticas de más precisión, para poder obtener información, para tomar decisiones, incluso para entender para dónde va el mercado de trabajo. Hay países en donde usted con un app puede saber cuáles son las ocupaciones que tienen demanda para los próximos 5 años, cuáles son las en donde está cayendo el empleo, cuáles son los salarios, dónde puede estudiar. Toda esa información lo puede tener en un teléfono. Toda esa información está disponible. Entonces, ¿por qué no ofrecer esto empaquetado en un app a la gente joven para que cuando está saliendo de la educación académica pueda con su teléfono enterarse de cuáles son las ocupaciones con futuro, cuáles son las que no, dónde se estudian, cuáles son las opciones, etcétera? El tema de prospección, que es indispensable, y estos son, por ejemplo, datos de lo que hacen el CEDEFOP en la Unión Europea. Ellos saben que más o menos del 16 al 30 se van a generar 151 millones de empleos. Y tienen idea más o menos, por lo menos, de dónde es que están esos empleos, en qué sectores, cuál es el nivel de cualificación, etcétera. Entonces, estas herramientas ayudan a identificar el futuro y a navegar con brújula. Y ya para terminar, por razones de tiempo, quisiera simplemente recordar una sumatoria de las recomendaciones que han surgido a partir de procesos de diálogo tripartito en el marco Sintefor, en donde se han identificado cómo responder a todos estos cambios. Metodologías y enfoques pedagógicos más eficaces, que pasa por entrenar a los docentes para ello, para que puedan utilizarlo de manera eficaz. Los temas que tienen que ver con el alineamiento, y no solo con las necesidades del sector privado, sino con las apuestas país. ¿A qué le está apostando El Salvador?
¿A qué le está apostando la industria salvadoreña? ¿En qué se quiere especializar en El Salvador? Ningún país ha crecido a punta de todo. Siempre Suiza tiene 5 o 6 cosas a las que le pusieron en la puntería y son los mejores del mundo en esas 5 o 6. Y con eso alcanzó para pasar de un per cápita bajo a un per cápita de más de 50 o 60 mil dólares. Debe estar el per cápita de Suiza hoy por hoy. Pero son 5 o 6 cosas, pero son los mejores del mundo. Son los mejores del mundo en relojería y maquinaria de precisión, son los mejores de los mejores del mundo en temas de industrias farmacéuticas, industrias financieras, en el tema del turismo. Hacen muy bien lo que hacen, pero se especializan en pocas cosas, porque ningún país tiene el ADN para hacer de todo. Entonces tenemos que hacer ciertas apuestas estratégicas y alinear el desarrollo del talento hacia esas apuestas estratégicas. El tema de la formación a lo largo de la vida, eso es indispensable, sobre todo tomando en cuenta los cambios que están pasando en el mundo del trabajo hoy, y eso requiere ajustes en los sistemas, en el marco. Ojalá tener un marco de cualificaciones, que el país no lo tiene, ojalá desarrollar esas pasarelas, etcétera. La parte de anticipación de necesidades, es decir, en lugar de navegar por el retrovisor, cuando hacemos formación basada en lo que la gente ocupaba ayer, es que se ocupa 5 años. ¿Qué tipo de industria va a tener El Salvador a 5 años? Por ejemplo, en la industria aeronáutica, ¿qué tipo de tecnología es la que viene? Porque la tecnología que va a estar en 5 años en aeronáutica ya existe hoy. Lo único es que hoy está en estado de prueba, pero hay gente que sabe qué tecnología viene, hay gente que sabe cómo se va a sustituir el plástico, hay gente que sabe cómo vamos a utilizar mejor en la economía circular, en el sector agrícola, qué tipo de tecnología hay que hacer, y la agricultura de precisión, porque va a faltar el agua. Entonces, muchas de esas tecnologías ya existen hoy. ¿Cómo hacemos para preparar a la gente para las tecnologías de los próximos 5 años, para acelerar el cambio tecnológico y la adaptación y la innovación en la industria y en la empresa en El Salvador? La certificación de competencias previas es muy importante, por ejemplo, para los retornados. Toda esa gente que viene y que ya sabe hacer algo, que tenga un documento que diga qué es lo que sabe, eso es muy importante para facilitar su integración al mercado de trabajo, no solo para ellos, pero para otros. Los temas de emprendimiento. Una cultura emprendedora no significa que la persona tenga que ser empresaria, significa que es una persona que puede identificar oportunidades, que sabe resolver problemas de manera autónoma, que sabe cómo desarrollarse en un puesto de trabajo con una actitud más proactiva, y eso es una parte de la cultura emprendedora, y esto también se puede incluir en la currícula de muchos de estos programas nuestros. Además, hay muchas personas que, como por la falta de empleo, salen y lo primero que hacen es que se ponen un negocio, pero saben hacer pan, pero no saben manejar una panadería, o saben reparar un vehículo, pero no saben manejar un taller. Son competencias distintas. La competencia que se necesita para arreglar un motor no es la competencia que se necesita para manejar un taller, son diferentes. Pero si solo los equipamos con la mitad de las competencias, esta persona sale y a la vuelta de 2 años está quebrado, y empeñó la casa, y entonces se divorció porque la mujer lo odia, porque perdieron la casa, porque perdió el taller, y porque perdió el taller, la casa y la mujer. Entonces necesitamos ayudar a que estas personas puedan desarrollar en un conjunto más amplio de habilidades para que puedan tener éxito en este tipo de emprendimientos. El tema de las habilidades del siglo XXI, que es fundamental, que ya hablábamos de eso. El tema de la integración con políticas activas del mercado de trabajo. Los temas que tienen que ver con gobernanza experimentalista, es esta idea de tener más tolerancia al fracaso cuando estamos diseñando cosas innovadoras en materia de formación. Muchas veces uno tiene gente, por ejemplo, técnica, que don Ricardo y Carlos lo vimos allá en el País Vasco. Esa gente se echó pista a cambiar todo, que es el centro de formación de los vascos. Botaron las paredes, ahora todo se puede rayar, le cambiaron, ya no hablan de evaluación, ahora hablan de evolución, para básicamente comunicarse con los jóvenes en el lenguaje del PlayStation, ¿no? De que usted va ganando estrellitas y va subiendo y va evolucionando un proceso de aprendizaje. Cambió todo. Al principio la gente decía, estos están locos, no, y están gastando plata en locuras, y hay un riesgo político. El que innova tiene el precio que tiene que pagar, que muchas veces puede ser que le corten la cabeza, pero a los vascos les salió bien. Y les salió bien porque estuvieron dispuestos a tomar riesgos y a invertir en cosas que nadie pensaba que podían funcionar, y hoy son uno de los referentes europeos, y es un modelo de excelencia a nivel de la Unión Europea. Y una de las muy buenas noticias es que el INSAFOR está trabajando con ellos para adoptar ese modelo y traerlo para acá. Y por último, el tema del diálogo social, que en la OIT es el ADN nuestro. Nosotros estamos convencidos
que la mejor manera de tomar decisiones en estos campos es con los actores del mundo del trabajo, todos sentados en la mesa. El gobierno, la empresa y los trabajadores, los sindicatos, que puedan ayudar a formular ideas, propuestas que sean equilibradas, que sean innovadoras, que sean pertinentes para ese mundo del trabajo. Muchísimas gracias.